creyeron que podían usarme como un nombre más en la lista. Lo que olvidaron es que yo tomé nota de cada silencio, y ese martes, a las 9:03, el silencio cambió de lado. La primera vez que mencionaron a mi hija en la oficina fue para disculparse por su existencia. «Es solo mi hija, no le pagan», dijo el gerente, riendo, mientras apagaba el micrófono de la llamada de Zoom. Mi hija se quedó congelada, como si esas palabras hubieran llenado de hielo la sala. Yo también me congelé, pero por dentro. Ese día no estaba planeado que ella viniera. Se suponía que solo me acompañaría hasta el edificio, porque su colegio había cerrado por una alerta sanitaria. Mientras yo firmaba un paquete de contratos para revisión final, ella se quedó en una silla con su libreta y un lápiz, dibujando en silencio. El gerente, Javier, nos vio al entrar. Nos saludó. Solo levantó una ceja, evaluando la escena como si estuviera frente a una mancha en la alfombra. «¿Va a estar mucho tiempo?», preguntó en voz baja. «Solo un par de horas, después pasa su padre», respondí. «Ya. Bueno, que no moleste. Aquí no es guardería», espetó. Sentí la vergüenza treparme por la espalda como una araña fría. No por mi hija, por la escena, por lo que sabía que vendría. A las 10:46 a.m. llegó un correo de recursos humanos con copia a mi supervisora. «Recordamos que está prohibido traer acompañantes a la oficina. Por favor, asegúrese de cumplir con las políticas de seguridad y confidencialidad. Cualquier excepción debe ser aprobada previamente». Ni siquiera usaron mi nombre, ni el de mi hija. Solo un recordatorio pasivo-agresivo que, curiosamente, nadie envió cuando el subdirector trajo a su perro 2 semanas antes. O cuando la directora de finanzas dejó a su sobrino jugando con la impresora mientras ella estaba en una llamada con el abogado del cliente. Pero claro, yo no tenía apellidos compuestos ni un MBA europeo. La gota cayó al mediodía. Estábamos en una llamada de seguimiento con el equipo externo, revisando accesos al nuevo portal de contratos confidenciales. Javier compartía pantalla, explicando cómo se manejaría la nueva política de NDAs. Solo tendrán acceso los responsables directos de firma. No se permite delegar. Y sin girarse, añadió, incluyendo a familiares no autorizados, aunque estén jugando cerca del teclado. Las risas en la llamada fueron suaves, cómplices, como un aplauso silencioso entre los que creen que tienen el poder. Yo apreté los puños bajo la mesa. No dije nada. Solo guardé los documentos en el maletín, despacio. Y en mi cabeza anoté la hora exacta. 12:14. Ese fue el momento en que entendí que no se trataba de un comentario aislado. No era una molestia accidental. Era un mensaje. Estaban marcando territorio, recordándome que yo no pertenecía del todo, que había reglas invisibles para algunas y zonas grises para otros. Pero lo que no sabían es que yo también estaba tomando nota. Y ese día, mi hija dibujó una mariposa con las alas cerradas, como si supiera que aún no era momento de volar. Si crees que el silencio fue lo peor, espera a leer lo que me dijeron en el pasillo al día siguiente. La mañana siguiente comenzó con el mismo ritual: café con ojeras, una bufanda mal colocada y una hija aún dormida a la que dejé en casa de su padre. El cielo estaba gris, como si supiera que el edificio iba a tragarse otra pequeña parte de mí. Llegué a las 8:09. A las 8:12, Javier ya me esperaba en el pasillo, justo frente al ascensor. «¿Buenos días?», dijo sin esperar respuesta. «Ayer noté cierta tensión. Entiendo que no fue tu intención, pero recuerda que este es un ambiente profesional». Tensión. Él le llamó tensión al acto de humillarme delante de 10 personas en una llamada con el abogado del cliente. Tensión.
como si fuera algo que yo traje en el bolso junto al tupper de arroz con pollo. Claro, Javier, tendré más cuidado, respondí con voz neutra, pero en mi cabeza repetía otra cosa. Anotado. 8:12 am, frente al ascensor. Primer intento de blanqueamiento. Subí a mi escritorio. En la bandeja, una carpeta nueva con el sello del departamento legal. Confidencial, revisión final de NDA, cliente Arcosur. Era el documento que habíamos estado esperando por semanas, y lo habían dejado sin aviso, sin firma de entrega, como si no importara. Lo abrí. Leí cada párrafo, cada coma, y ahí estaba, el nuevo artículo 7.3, agregado sin discusión previa. El incumplimiento de privacidad por parte de cualquier miembro del equipo o de terceros presentes durante sesiones de revisión será considerado causal de rescisión inmediata del contrato. No lo mencionaron en la última llamada. No estaba en la minuta. Y sin embargo, estaba aquí. Silencioso. Peligroso. Como una trampa bajo la alfombra. Decidí escribir al abogado del cliente directamente. Era riesgoso, sí, pero conocía su tono, su precisión y, sobre todo, conocía su respeto por los procesos limpios. Buen día, Elena. ¿Cómo estás? Necesito confirmar si el nuevo artículo del NDA fue aprobado por su parte o es un añadido interno. La respuesta llegó a las 11:04. Una línea sin adornos. Ese artículo no fue consensuado. Pásame copia. Necesito altavoz en la próxima llamada. El corazón me dio un vuelco. Lo supe entonces. No era paranoia. No era susceptibilidad. Era real. Ese día, Recursos Humanos programó una reunión sorpresa conmigo. Sala de juntas pequeña, sin ventanas. 2 sillas. Una botella de agua sin etiqueta. Como una escena de interrogatorio barato. Hemos recibido comentarios sobre tu actitud defensiva, dijo Sofía, la jefa de RRHH, con su sonrisa de acrílico. Nos preocupa tu nivel de integración con el equipo. ¿Por preguntar sobre el NDA modificado? No estamos cuestionando tu competencia técnica, Elena, solo tu forma de comunicarte y tu capacidad de adaptarte, de integrarte. La palabra favorita de los mediocres para disfrazar el sometimiento. Entiendo, dije, respirando hondo. ¿Puedo tener copia del acta de esta reunión? Sofía parpadeó. Claro. La subiremos a tu expediente digital. Mentira, pero la dejé pasar, por ahora. A las 5:43 recibí un correo de Javier. Asunto. Actualización sobre proyección 2025. Un texto escueto, sin saludos. Tras revisar las necesidades estratégicas del equipo, hemos decidido postergar la decisión sobre nuevas coordinaciones. Te animamos a seguir aportando desde tu rol actual. El ascenso. Ese que me prometieron hace 4 meses. Ese que supuestamente dependía solo de mis resultados. Enterrado bajo la alfombra, como el artículo 7.3. Pero no lloré. No ese día empecé a imprimir copias, a guardar correos, a registrar horarios y a planear, no una venganza, sino una defensa que sonara como justicia. Lo que Javier no sabía es que el altavoz en la siguiente llamada no lo salvaría. Lo dejaría sin contrato. Suscríbete para no perderte el momento exacto en que el silencio se convierte en poder. Deja tu comentario. ¿Alguna vez también intentaron hacerte invisible en tu trabajo? Comparte con alguien que necesita recordar que callar no siempre es lo más seguro. La sala de reuniones estaba en completo silencio. Eran las 8:57 de la mañana y yo ya había colocado 3 copias impresas del NDA en la mesa de cristal. Una para mí, otra para el abogado del cliente y la tercera, por si alguien intentaba negar algo. Javier entró 2 minutos tarde, como si los hilos del poder le permitieran despreciar el tiempo ajeno. Llevaba una carpeta vacía y su sonrisa habitual, esa que enseñaba dientes, pero no mostraba alma. ¿Todos listos para la llamada?
Preguntó sin mirar a nadie. Yo no respondí. Solo abrí mi maletín, saqué el documento y lo puse frente a él. Directo, sin adornos, sin excusas. A las 9 dado el 1, se conectó el abogado del cliente. La pantalla del Zoom parpadeó y apareció su rostro serio, impecable como siempre. Buenos días. ¿Está Javier en línea? Sí, aquí estoy, respondió él, animado. Justo estábamos por empezar. Perfecto. Activen el altavoz. Hay algo que necesita escucharse con claridad. Esa frase cortó el aire, como un bisturí. Javier dudó. Su mirada recorrió la mesa, luego la pantalla, luego el documento que tenía delante. Yo ya lo había abierto en la página marcada. Artículo 7.3, subrayado en amarillo. ¿Hay algún problema con el texto? Intentó sonar casual. Sí, respondió el abogado sin pestañear. Ese artículo no fue aprobado, no lo discutimos, y no representa nuestra posición legal. Pausa. Según el NDA original, cualquier modificación sin consentimiento mutuo es motivo de rescisión inmediata del contrato. Javier se encogió en su silla. Yo no pestañeé. La llamada duró exactamente 7 minutos. A las 9:03, el abogado pidió que se registrara lo siguiente en el acta de la reunión. Los cómplices no tienen acceso. Contrato rescindido con efecto inmediato. Favor de confirmar por escrito. Silencio. Un clic seco en el teclado. Javier dejó caer los hombros. Yo me mantuve erguida, firme, como quien no celebraba la caída del otro, sino la restauración del equilibrio. Esa misma mañana, Recursos Humanos envió un correo escueto. El equipo de dirección se encuentra revisando las responsabilidades de gestión del proyecto Arcosur. Agradecemos tu colaboración durante la transición. Traducción. Javier estaba fuera, y mi actitud defensiva había resultado ser exactamente lo que el cliente valoraba: integridad. A las 10:12, Sofía me escribió por interno. ¿Podemos hablar 5 minutos? Le dije que sí, pero no en la sala sin ventanas. Le pedí que nos viéramos en el espacio abierto, justo frente al mural de valores corporativos que nadie leía. Queremos asegurarnos de que te sientas apoyada, dijo, como si hablara desde un guión. Gracias. Me apoyaré en las cláusulas firmadas, como siempre. No contestó. Solo sonrió, sin dientes esta vez. Afuera, el sol empezó a abrirse paso entre las nubes, y yo pensé en mi hija, en su mariposa de alas cerradas. Quizá pronto podría enseñarle a abrirlas, no por venganza, sino por respeto, porque a veces el poder no grita, solo espera su turno para hablar. El lunes siguiente fue extraño. No hubo correos hostiles, no hubo pasillos fríos, no hubo comentarios sarcásticos disfrazados de bromas sobre niños, accesos o NDAs. La oficina olía a café recién hecho y a miedo contenido. Javier ya no estaba, pero su ausencia no llenó el vacío, lo amplificó, como si al quitar la pieza más ruidosa del engranaje, los demás tuvieran que aprender a esconder sus grietas en silencio. A las 9:17 am, mi computadora parpadeó. Tienes un nuevo acceso al expediente digital. Entré. En la plataforma de recursos internos, un nuevo documento llevaba mi nombre y un título que me supo a ironía: Evaluación de liderazgo y cultura corporativa. Lo abrí. Primera página. Comentarios anónimos de colegas. Segunda página. Sugerencias para mejorar mi tono en contextos sensibles. Tercera. Evaluación en rojo sobre mi adaptación al cambio tras la salida del gerente. Y en la cuarta página, una joya envenenada. Se recomienda considerar programas de reentrenamiento en comunicación no violenta y cohesión organizacional. Era el expediente invisible, el que se construye sin tu presencia, con susurros y formularios, el que pesa más que tu trabajo diario, el que te entierran
antes de despedirte. Pero esta vez no me tragué el miedo. Pedí reunión con legal interno. No como reacción impulsiva, como estrategia. Hola, Elena. Claro, ¿qué necesitas? Me dijo Alberto, el abogado interno, mientras cerraba su portátil. Necesito confirmar que parte del contenido de mi expediente digital fue generado bajo procedimientos válidos. ¿Perdón? Quiero los respaldos. ¿Quién lo subió? ¿Cuándo? ¿Desde qué área? ¿Y si tiene sustento formal? Alberto carraspeó. No solemos recibir ese tipo de solicitudes. Entonces será la primera. Saqué una copia del reglamento interno. Lo abrí justo en la sección de Derecho a la Información Personal y Procedimental. Subrayado en azul. Microcrujido en su mandíbula. Mini crackle en su confianza. Micropoder devuelto. Esa tarde recibí una llamada. No correo. Llamada directa. Elena, te habla Inés de la oficina del CEO. ¿Podrías pasar mañana a las 10:30? Nunca antes había recibido una llamada desde ese piso. Por supuesto, respondí, sin dejar que se notara el pulso en mi garganta. Colgué. Cerré el portátil, y por primera vez en semanas me permití mirar por la ventana sin pensar en documentos, contratos ni ataques envueltos en correos diplomáticos. Mi hija me recibió esa noche con un dibujo nuevo, una mariposa, pero esta vez con las alas abiertas. La cita era a las 10:30, pero yo llegué a las 10:07. El ascensor hacia el último piso requería una tarjeta especial, y cuando marqué el botón, una luz roja parpadeó. No sirvió mi pase. 2 segundos después, se abrió la puerta del ascensor junto a mí. Una mujer alta, impecable, con un blazer sin arrugas y voz de acero blando, me miró. ¿Elena García? Sí. ¿Soy Clara? ¿Puedes subir conmigo? Clara, asistente del CEO, voz de filtros invisibles, persona que sabía más de todos que todos de ella. Subimos en silencio. Arriba, el aire tenía otro peso. Las palabras aquí no rebotaban como en la planta baja, se quedaban flotando, observando. El despacho del CEO era amplio, frío, con vistas a la ciudad, como si el poder tuviera una altura mínima para ser real. No estaba él. En su lugar, un abogado del comité de ética, un segundo abogado externo y un tercer asiento, reservado para mí. La reunión no fue larga, fue quirúrgica. Se ha solicitado tu presencia para confirmar un conjunto de hechos reportados por el cliente Arcosur, comenzó el abogado principal. No dijo acusaciones, no dijo denuncias, dijo hechos. Y eso ya era una victoria. Me preguntaron por el NDA, por el correo del artículo modificado, por la llamada con altavoz, por el seguimiento que hice posterior a la reunión. Respondí con documentos, con fechas, con trazas digitales, cada Zoom, cada correo, cada acceso marcado. Cuando terminé, el abogado externo cerró su carpeta. La empresa valora la integridad más que la obediencia ciega. Gracias por documentar lo que otros callaron. Mi garganta ardía, no de miedo, de alivio contenido. Antes de irme, Clara me acompañó hasta el ascensor. ¿Sabes? No todo el mundo habría tenido el coraje de sostenerse sin gritar. La miré. No me interesa gritar, me interesa que escuchen. Esa tarde llegó un correo nuevo, pero no de RRHH, era de la oficina del cliente Arcosur. Asunto: solicitud de continuidad con perfil de confianza. Querían que yo liderara la nueva etapa del proyecto, no porque hablara bonito, sino porque no solté los hechos cuando quisieron barrerlos. Volví a casa tarde. Mi hija dormía, pero en la mesa de la cocina encontré otro de sus dibujos. Esta vez no era una mariposa, era una mujer con una carpeta, parada frente a una ventana, con el sol detrás. Y en una esquina, con letras torcidas pero firmes, «Mamá sí se queda». La noticia no tardó en circular.
como todo en una oficina donde las paredes escuchan más de lo que deberían. Elena se queda. Elena sube. Elena habló. Pero nadie decía en voz alta lo que realmente pensaban. ¿Cómo lo logró sin volverse como ellos? Ese viernes, a las 12:03 p.m., un mensaje me llegó por interno. Hola, ¿tienes 5 minutos esta tarde? Quería agradecerte lo que hiciste en la llamada del NDA. Era Mario, del equipo de TI. Discreto, silencioso. El tipo que sabía quién accedía a qué, pero nunca decía nada. Nos encontramos en la cocina común. Café de cápsula, ruido de microondas, gente entrando y saliendo con caretas de productividad. Yo estuve en esa llamada. Dijo, solo quería que lo supieras. Escuché todo, y fue necesario. Muchos sabíamos que Javier estaba jugando sucio. Le agradecí, y me sorprendió que mi voz no temblara. La red invisible empezaba a hacer ruido, a volverse tangible. Más tarde, otra conversación. Esta vez de Sandra del equipo legal. Lo del expediente digital nos llegó a todas. No sabíamos que estaban construyendo ese archivo contra ti. Sí lo sabían, solo que ahora es más cómodo decir que no. Respondí sin rencor. Sandra bajó la mirada. Algunas no tenemos tu coraje. No es coraje, es cansancio de tragarme todo. Una se harta. A las 6:00 p.m., justo cuando pensaba cerrar portátil, otro correo. Actualización de roles, Proyecto Arcosur. El documento oficial nombraba mi nuevo rol como coordinadora de integridad contractual, firmado por el comité, sellado, con copia al CEO y al cliente. Pero lo que más me impactó fue la segunda hoja, una nota manuscrita escaneada, del abogado del cliente. Gracias por no temer al silencio. A veces, el verdadero liderazgo es simplemente atreverse a no mirar a otro lado. Caminé de regreso a casa sin auriculares, sin música, solo con el ruido de la ciudad y con la certeza de que el eco ya no dolía. Mi hija me esperaba con una linterna, jugaba a hacer sombras en la pared, me pidió que me quedara ahí, solo observando, sin hablar. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no fue amenaza, fue hogar. Las semanas siguientes fueron un ensayo diario de contención y memoria. Contención, porque los mismos pasillos que ayer juzgaban en voz baja, ahora saludaban con sonrisas de cartón reciclado. Y memoria, porque yo no quería olvidar quienes se apartaron cuando todo parecía venirse abajo. El nuevo cargo trajo nuevos accesos. Y con ellos, ventanas al pasado, como el archivo Informes Internal JG-ZIP, olvidado en una carpeta compartida. Lo abrí por intuición, lo leí por instinto. Allí estaban, correos manipulados, redacciones ajustadas del NDA, capturas sin contexto. Todo el trabajo sucio que Javier construyó en las sombras. Lo habían archivado, pero no eliminado. Y lo más perturbador, un documento titulado Plan B, Cambio de liderazgo sin impacto legal, con mi nombre subrayado, y la frase crear presión para dimisión voluntaria, justificar con bajo índice de cooperación. Cerré el archivo, respiré y escribí un correo, sin dramatismos. Estimado comité, por transparencia, adjunto documentación relevante que encontré en el sistema compartido. Sugiero validación con el área de cumplimiento legal. Lo envié con copia al abogado externo, no porque quisiera hacer leña del árbol caído, sino porque la raíz aún seguía plantada. A la mañana siguiente, reunión de emergencia. Zoom, 3 pantallas encendidas. El abogado, el CEO y Clara, con su blazer aún sin arrugas. Gracias por informar, Elena, dijo el CEO. Esta información cambia algunos procesos. Vamos a revisar el acceso interno a archivos sensibles. Y Clara añadió, con la voz más firme que la última vez. También cambia nuestra comprensión de quién estaba jugando con fuego y quién sostuvo el agua.
Después de esa llamada, recibí un correo inesperado. De Laura. Sí, esa Laura. La asistente de dirección que siempre evitaba mirarme a los ojos. La que imprimía sin preguntar y reía con cada broma cruel del exgerente. Su mensaje era corto. Sé que fui cómplice por callar. Gracias por no hacerlo tú. No respondí, pero sentí algo parecido al cierre, a la rendición, no de ella, sino de una cultura entera. Esa noche, volviendo a casa, pasé por una papelería, compré una carpeta roja y le pedí a mi hija que la decorara. ¿Para qué es?, preguntó. Para guardar las cosas que no debemos olvidar. Ella asintió, seria, y pegó en la tapa una mariposa, de alas abiertas. Un miércoles por la tarde recibí una invitación inusual. No era una reunión, no era una llamada. Era una simple nota impresa dejada en mi escritorio. Sala 6B, 17 Cesto. Se valorará tu presencia. Sin remitente, sin asunto, sin Zoom ni calendario, ni abogados del cliente, pero había algo en esa frase que me hizo guardar el portátil con más cuidado del habitual. La sala 6B estaba en un ala poco transitada del edificio, cerca del archivo físico. Cuando abrí la puerta, encontré a 7 mujeres, 3 de recursos humanos, una del área de cumplimiento, 2 analistas y Sofía. Sí, esa Sofía, la misma que sonreía como quien guarda secretos en los dientes. Gracias por venir, Elena, dijo una de ellas. Esto no es oficial, pero sí es necesario. Me senté, no dije nada. Estamos cansadas, empezó una. De firmar sin saber, de callar cuando algo huele mal, de ver que las únicas que pierden oportunidades somos nosotras. Otra añadió. Lo que hiciste abrió una grieta, y ahora no podemos hacer como que no la vimos. Durante casi una hora no hubo acusaciones, hubo confesiones, historias pequeñas, invisibles, de contratos modificados, promociones prometidas y luego ignoradas, errores administrativos que solo les pasaban a ellas. Nadie grababa, nadie tomaba notas, pero cada palabra era una firma en el aire. Sofía habló al final. Miró la mesa, no a mí. Yo no estuve a la altura, dijo. Me escudé en los procesos, pero los procesos también son personas. Silencio. Luego giró una carpeta hacia mí. Queremos proponer un comité de integridad transversal, que no dependa de jefes, que revise cambios como el NDA aquel. Queremos que lo lideres tú. La carpeta no tenía nombre. Aún no era oficial, pero pesaba. No por los papeles, sino por la historia que estaba pidiendo ser contada de otra forma. Salí de la sala con la carpeta en la mano. No era una promoción, no era un premio, era una responsabilidad. Y también un testimonio de que no todo estaba podrido, de que aún había manos que querían limpiar lo que otras ensuciaron. Esa noche, mi hija me pidió leerle algo. No un cuento, una historia real. Le conté, sin nombres, lo que había pasado en la sala. Ella escuchó con los ojos bien abiertos y antes de dormirse murmuró: «Mamá, ¿las firmas pueden hablar?» «Sí, mi amor, pero solo si alguien se atreve a leerlas en voz alta». La propuesta del comité no tardó en subir de piso, no en el edificio, sino en atención. Una semana después, el CEO solicitó una presentación formal. PowerPoint, proyección, palabras medidas. Yo llevaba años armando contratos, pero esa presentación, esa sí me hizo temblar. La mañana empezó con un correo breve. Reunión de validación, viernes 11:00 am. Sala principal. Participa el área legal, cumplimiento, cliente Arcosur y dirección. Zoom activado. Altavoz listo. Pero esta vez yo abría la llamada. No como empleada, sino como portavoz de una grieta que merecía hacerse norma. Me acompañó Clara, la asistente del CEO, y también Sandra, la misma que meses atrás no sabía si tenía mi coraje. La sala se llenó. En la pantalla,
el abogado del cliente, otra abogada nueva y 2 miembros de compliance. Presenté el proyecto en 10 diapositivas. Cada una tenía una firma invisible, la de todas las que habían sido calladas, la de todas las que no habían tenido micrófono. En la diapositiva 7 detallé el protocolo de revisión independiente de cualquier cambio contractual que afectara la confidencialidad. Queremos que nunca más un artículo como el 7.3 entre sin luz, dije. Silencio. Y luego, el abogado del cliente habló. Nos parece no solo pertinente, nos parece obligatorio. Apoyamos este comité y proponemos replicarlo en otras filiales. Un murmullo suave recorrió la sala, como un viento que aún no sabe si es tormenta o alivio. Después de la reunión, en el pasillo, me interceptó uno de los directores. Nunca había cruzado palabra conmigo. No esperaba ver algo así hoy, dijo. ¿Algo así cómo? Alguien hablando sin querer ocupar el trono, solo querer poner orden. Asentí. No era necesario explicar más. Esa tarde recibí otro correo. Uno que no esperaba. Era de Javier. Sí, él. Asunto. Reflexión tardía, si es que sirve de algo. Lo abrí. Solo decía, me reí cuando no debía. Dije lo que no debía. Y sobre todo, subestimé a quien no debía. No pido perdón, solo que no calles nunca más. No respondí, pero no lo borré. Esa noche saqué del estante una caja con documentos viejos. Entre ellos, encontré un contrato guardado desde hacía años, el de mi primer trabajo, el que firmé con miedo, con gratitud ciega, creyendo que estar callada era parte del sueldo. Lo rompí, y en su lugar guardé la copia del acta de constitución del comité. Ese sí era un contrato que importaba. Mi hija lo encontró al día siguiente. Lo leyó con el ceño fruncido y dijo, «Esto es como un te creo, pero escrito, ¿no?» Le sonreí. Exactamente. Fue un martes, como casi todo en esta historia. Martes a las 9:00 am. Martes de llamadas, martes de giros. Pero esta vez no era Zoom, ni altavoz, ni abogado del cliente. Era mi hija desde el pasillo, llamándome con voz clara. «Mamá, ¿puedo entrar?» Estaba en una reunión interna, cerrando el ciclo del proyecto Arcosur con el nuevo equipo. Ella lo sabía, pero aún así tocó, no con miedo, con la certeza de que podía interrumpir. Y eso fue suficiente. Le abrí la puerta. Entró con su mochila, unos papeles doblados y una sonrisa con diente flojo. «Es para ti», dijo. Era un dibujo, una sala de reuniones, una mujer hablando frente a muchas personas. En el fondo, una ventana. Y afuera, mariposas. No dije nada. Solo lo dejé sobre la mesa. Volví a la llamada. Y en vez de pedir disculpas dije, les presento a quien me enseñó que no hay NDA más poderoso que una conciencia limpia. Silencio. Y luego, sonrisas. No fingidas, reales. Cuando colgué, supe que la historia había cambiado. No porque Javier ya no estuviera, no por el comité, ni siquiera por el nuevo título, sino porque, por primera vez, alguien pequeño no tuvo que pedir permiso para existir en un espacio importante. Y nadie se rió, y nadie dijo, no le pagan, y nadie apagó el micrófono. Esa tarde recibí un paquete en casa, sin remitente, dentro una caja con una nota. Alguien tenía que decir algo. Tú lo hiciste. Gracias por no fingir que todo estaba bien. Y abajo, sin firma, una impresión doblada. El acta final del comité con todas las firmas visibles, incluida la de Sofía, incluida la de Sandra, incluida la mía, incluida la de Clara, y una en tinta azul, temblorosa, que decía solo, por las que vendrán. Guardé todo, pero no para esconderlo, sino para poder mostrarlo cuando hiciera falta, porque no era un trofeo, era una brújula. Esa noche, en la cama, mi hija me preguntó, ¿te vas a quedar para siempre en ese trabajo? La miré.
me voy a quedar donde mi voz valga más que mi silencio. Y si no es ahí, sabré irme. Ella asintió, como si entendiera más de lo que debería, y antes de dormirse, dijo: «Entonces, yo también quiero trabajar donde se pueda hablar. El futuro no está en los cargos, ni en los contratos, ni siquiera en las llamadas grabadas. El futuro está en las niñas que escuchan cuando no tenemos miedo de hablar. Y esta historia no termina en una sala de juntas, ni con una renuncia, ni con una firma. Termina aquí, con una hija, una madre, y una promesa que nadie podrá rescindir: hablar, siempre, aunque tiemble la voz».